¿Cómo se ven? Bueno, chicos, cuéntenos quién nos hace el favor de contarnos qué fue lo que hablamos la semana pasada, qué fue lo último que hablamos la semana pasada o lo último que hablamos en la última clase, chicos, los escucho. ¿Quién nos hace un pequeño resumen? ¡Ah! Por allá está la nueva integrante de la familia llorando. Bueno, chicos, los escucho. A ver, dejen la pena. Profe, hablamos de lo de la matriz DOFA, lo último que hablamos, del caso que usted nos presentó, que de ahí vamos a empezar a hacer el trabajo, que íbamos a empezar Ah, con la matriz DOFA hoy. listo, perfecto. Entonces, eh, ya leímos Topita, ya miramos algunos aspectos o bueno, ya ustedes estuvieron a ver que he tenido en cuenta algunos aspectos de Topita que les llamaran la atención. Y como les había dicho, entonces hoy vamos a iniciar a evaluar o a trabajar las diferentes herramientas que nos ayudarán a hacer una planeación adecuada frente al caso. Entonces, hoy iniciaríamos con la DOF. Me imagino que todos ustedes de una u otra manera ya conocen la DOFA y la han manejado en sus diferentes empresas o en los puestos de trabajo en los cuales han estado o están. Entonces, hoy vamos a hacer es una revisión rápida frente a la DOFA y frente a cómo sería la DOFA de Topita. Dime, Marino, cuéntame. Es que Marino está fritando de pescado todavía. No quiero decir nada. Sí, ese Marino está haciendo como crispetas o algo así por allá. Porque no, todavía no quiero opinar nada. Boca chico frito. Listo, chicos, entonces arranquemos. Espérenme un momentico. Yo busco la DOFA. Listo. Entonces, arranquemos, pues. Espérenme, comparto. Ay. Listo. María Elena sí pudo entrar. Ay, no entró. Bueno, esperemos pues. Bueno, chicos, entonces comencemos a hablar de la DOFA. Yo les voy a contar algunos aspectos generales de la DOFA, porque como les digo, me imagino que la gran mayoría de ustedes, por no decir que todos, de una u otra manera ya han manejado o ya han tenido un contacto cercano con la DOFA. Entonces, ¿qué sucede con la DOFA? Pues como todos ustedes saben, la DOFA es una herramienta de planeación que nos permite a nosotros hacer una revisión de dos diferentes entornos que tienen la organización o en la cual la organización va a moverse. ¿Quién nos hace el favor de decirnos cuáles son esos entornos que nosotros podemos analizar a través de la DOFA? Los escucho, chicos. Dime, James. Las debilidades. Listo, las debilidades ¿Debilidades es una de ellas? Las debilidades son una de las categorías o una de las variables que debemos de tener en cuenta al momento de hacer el análisis de una matriz DOFA o al momento de realizar una matriz DOFA de una empresa. Pero recuerden que toda empresa tiene dos entornos que de una u otra manera se afectan mutuamente. Y dos de las cuatro variables que uno tiene en cuenta en la DOFA, que las variables de la DOFA son las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas. Dos de esas características hacen parte de un entorno y las otras dos hacen parte del otro entorno. La pregunta... Profe, ¿interno y externo? Correcto, Keila. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensarnos una empresa, y en este caso vamos a pensarnos a Topita, porque es la forma más práctica, por decirlo de alguna manera, de que todos hablemos un lenguaje, el mismo lenguaje, nosotros vamos a empezar a pensar alrededor o en torno de esos dos entornos, valga la redundancia, el entorno interno de Topita y el entorno externo de Topita. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos de tener en cuenta o de ser conscientes
que la matriz DOFA, FODA, DAFO, como usted la quiera llamar, es una herramienta que nos ayuda a hacer una radiografía de la empresa. Es una radiografía de lo interno, pero al mismo tiempo nos ayuda a comprender por cómo se encuentra también lo externo de la organización. Por eso encontramos que la DOFA, hola María Elena, muy buenas noches, es una herramienta que me va a dar a mí la realidad de la empresa, me va a decir o me va a permitir, más que decir, me va a permitir a mí hacerme una idea, comprender cómo me encuentro como organización y partiendo de eso, poder tomar decisiones que me permitan a mí como organización o como empresa crecer, mantenerme o, en el peor de los casos, tomar la decisión, aunque eso también es una decisión sana, de terminar con la empresa. Todo depende de cómo se den los análisis que nosotros vayamos realizando dentro de la organización. En ese caso, entonces, nosotros encontramos, como les decía, que la matriz DOFA nos permite a nosotros hacer un análisis de 4 variables que son muy importantes. Lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Estas variables que vamos a tener en cuenta al momento de hacer el análisis de la DOFA se dividen en variables del análisis interno, que las variables del análisis interno vendrían a ser las fortalezas y las debilidades, y variables del entorno externo, que las variables del entorno externo serían las oportunidades y las amenazas. Cuando nosotros miramos estas variables, es decir, empecemos por el entorno externo, oportunidades y amenazas, estamos hablando entonces desde ese punto de vista que vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una mirada de cómo se encuentra la sociedad en la cual está inmersa nuestra empresa. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, pero siempre encaminado al sector en el cual se encuentra la empresa inscrito o en la cual la empresa realiza su actividad económica. Y en este caso en particular, en el caso del ejercicio que yo les propongo a ustedes para hacer los diferentes análisis, es el sector agroindustrial y particularmente el sector lechero. Diego, muy buenas noches, bienvenido. Ya cuando miramos las fortalezas y las debilidades que hacen parte del entorno interno de la organización, vamos a mirar aspectos nuevamente como cómo son los procesos, los procedimientos, cómo está la cultura de la organización. Yamile Dola, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están el aspecto financiero, por ejemplo, la parte tecnológica, el proceso de marketing dentro de la empresa? ¿Para qué? Para poder determinar cuáles de todos esos factores se convierten en puntos buenos, puntos fuertes que nos permiten a nosotros tener una ventaja frente a las organizaciones o frente a la competencia, y cuáles son esos aspectos que, debido a que no están suficientemente desarrollados, se pueden transformar o nos plantean a nosotros una debilidad, un problema, que nos impide o que nos hace un poco más difícil en mantener esa ventaja. ¿Dónde estamos? ¿Para qué nos sirve entonces el análisis DOFA? El análisis DOFA nos sirve a nosotros para, uno, conocer la realidad actual de la empresa, desde el punto de vista, y también depende de la profundidad que lo haga uno, desde el punto de vista no solo financiero, sino ya desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de cómo la misma participación de las personas que no tenemos dentro de la organización nos ayudan a nosotros a crecer como empresa. Otro, tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización. Es decir, nos ayuda a detectar puntos críticos dentro de la empresa a los cuales deberíamos de prestarle mayor atención para generar transformaciones que nos permitan seguir creciendo como organización
o en su defecto, realizar o aplicar los cambios necesarios para que desde ese punto de vista no desaparezcamos del mercado. Porque es que, pues ustedes deben de tener en cuenta que si una empresa se queda obsoleta, si una empresa, por decirlo de alguna manera, no hace una renovación generacional, permitiendo que entre personal joven a la organización, pero que al mismo tiempo tenga relación con personal antiguo de la organización para ir generando conocimiento, pues indudablemente la empresa se va a quedar estancada en algún momento y vamos a perder competitividad. También nos sirve el análisis DOFA para visualizar la determinación de políticas para atacar debilidades y convertirlas en oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que un muy buen proceso de análisis DOFA nos permite a nosotros construir factores o documentos trascendentales como son la misión, la visión, los objetivos, así como también nos ayuda a tomar decisiones estratégicas para mejorar el rumbo de la organización. Por eso es tan importante un buen proceso de análisis DOFA. Nos permite también conocer... Ay, no, espérame. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, como les decía, el análisis DOFA nos permite a nosotros, cuando estamos hablando de las variables internas, como son las fortalezas y las debilidades, tener claridad sobre qué es lo que nos pasa y cómo podríamos nosotros intervenir sobre ellas, cómo las podríamos modificar o afectar para que esas debilidades se nos conviertan en fortalezas y qué podemos seguir haciendo para que esas fortalezas se mantengan. Y frente a las variables del análisis externo, buenas noches, Marta, bienvenida. Y como les decía, frente a esas variables del análisis externo, que serían las oportunidades y las amenazas, más que actuar sobre ellas, el análisis DOFA nos da la posibilidad de preverlas, anticiparlas, para tomar medidas que nos permitan controlarlas o disminuirlas. Y de esa manera no salir tan afectados, no salir tan dañados, por decirlo de alguna manera, en el momento en el cual esas amenazas, por ejemplo, se presenten, o tener la posibilidad de aprovechar de manera adecuada y de forma mucho más rápida esas oportunidades que se nos presentan en el mercado. ¿Dónde estás? Entonces, comencemos con las fortalezas, inicialmente. ¿Qué son las fortalezas? Entonces, desde ese punto de vista, las fortalezas son capacidades especiales, son todo aquello que de una u otra manera es positivo, es valioso, plantea una ventaja dentro de la organización y que nos permite a nosotros establecer una posición, una postura en el entorno con la cual podemos o defendernos o atacar a la competencia. ¿Cómo podemos defendernos o atacar a la competencia? Muy sencillo, estableciendo o generando una mayor cobertura en el nicho de mercado, en el sector en el cual nosotros nos encontramos, por decirlo de alguna manera, y de esa forma cautivar una mayor cantidad de clientes. ¿Qué aspectos, por ejemplo, hacen parte de las fortalezas? Habilidades o capacidades especiales que se poseen, el que nosotros como empresa podamos controlar algunos recursos que sean valiosos, importantes o escasos, o actividades que se realicen al interior de la organización que resulten ser únicas, raras o positivas. Esos son fortalezas. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos que las fortalezas pueden ser, por ejemplo, la calidad del producto. Cuando nosotros como empresa nos preocupamos porque nuestros productos sean de calidad, ya que tenemos buenos procesos de producción, de control, garantizando de esta manera que todo el producto sea siempre igual, pues indudablemente esa va a ser una fortaleza. El que de pronto tengamos economía de escala, esa también puede ser una fortaleza. Y la economía de escala consiste principalmente en que yo o no sea el que produzca todo, sino que tenga una serie de proveedores que me faciliten a mí determinados insumos claves que al final yo ensamblo para generar un producto, que sería la economía en escala hacia atrás, o que yo tenga una muy buena red logística de distribución, de marketing,
que me ponga el producto y me lo comercialice de manera maravillosa, garantizando la entrega a tiempo, la calidad del producto al momento de la entrega, la prontitud, bueno, etcétera, etcétera, que sería una economía de escala hacia adelante. Otra fortaleza, por ejemplo, son las personas. En cuanto a los conocimientos, las habilidades o los procesos de formación y capacitación que yo realice dentro de la empresa, que me garanticen que mi personal cada vez está más preparado para poder dar respuesta a cualquier aspecto o incidente que se genere en el mercado. O todos los procesos de innovación que me permitan a mí la modificación de los productos, que me permitan a mí el sacar nuevas líneas o productos diferentes al mercado, como por ejemplo es el caso de iPhone, que iPhone tiene una área de investigación, desarrollo e innovación muy grande que hace que cada año saquen un iPhone diferente. Es el mismo, sí, es el mismo, y le colocan cualquier pendejadita no área nueva, y entonces la gente se mata por tenerlo, pero eso también hace parte de innovación. O cuando tenemos claridad en la estructura organizacional, eso también es una fortaleza. Claridad en la estructura organizacional, ¿a través de qué? De la misión, los valores, visión. Bueno, misión, visión, valores, objetivos, metas, planes, proyectos, entre otros. ¿Qué otra cosa podría ser una fortaleza? La manera en la cual yo como empresa me relaciono con mis clientes, mi servicio de atención al cliente, mis servicios de postventa, entre otras. O también la liquidez. Y cuando hablamos de la liquidez es la disponibilidad que yo como empresa tengo de capital. ¿Qué tanto flujo de caja tengo yo para poder hacer inversiones o para poder comprar equipos y maquinaria que me modernicen, por decirlo de alguna manera, los procesos que se realizan dentro de la empresa? A la luz de eso, chicos, yo les empiezo a preguntar a ustedes entonces, si nosotros cogemos a Topita, revisamos el caso y empezamos a tratar de determinar, y por ahora solo determinen fortalezas, ¿cuáles piensan ustedes son las fortalezas que Topita como empresa tiene? Los escucho. La calidad de los productos, Listo, Derly. Una, la calidad de los productos. porque ella hace productos que son artesanales y ecológicos, según El caso. el caso. Una fortaleza también puede ser que ella tiene la materia prima, o sea, el ganado. Listo. Yo te haría una pregunta. ¿La materia prima es el ganado o la materia prima es la leche? Bueno, la leche, pero ella tiene el ganado de donde extrae esa leche, que es de ella. Y ella no tiene que comprarle a otra persona. Correcto. Entonces, miren, Derly ya nos ha dicho 3 fortalezas. 1, la calidad. 2, el hecho de que es dueña, propietaria, como lo quieran, de el ganado que le brinda la materia prima. Entonces, desde ese punto de vista, se autoabastece. Y la tercera fortaleza que nos ha hablado Derly es que los productos son ecológicos y artesanales. Listo, Derly. Muchas gracias. Profe, una pregunta allí. Pues se habla que la leche sería una fortaleza porque cuenta directamente con el insumo, pero si no hace un buen tratamiento de pasteurización de ese producto. Ahí se podría convertir eso en una debilidad. Porque supone que no se trata bien la leche, pues se le va a dañar los productos si no tienen buena manipulación, refrigeración, cadena de frío, esos productos. Se le contamina, puede terminar contaminando los productos, puede generar algún tipo de bacteria que puede llegar al consumidor final. Pues ahí la calidad sería que ella tuviera un proceso estandarizado de laboratorio en el cual pues verifican las condiciones óptimas de la leche para asegurar que el producto no se va a dañar, saliéndose pues de estos contextos que estamos hablando ahorita. Ajá, correcto. Digamos que esa podría ser otra fortaleza. No, esa sería una fortaleza, sí, que ella cuente con sus propios laboratorios químicos, o así no los tenga, pero que por lo menos tenga un tercerizado que le haga por lo menos ese servicio. Un proceso de calidad. Exacto. Correcto. Esa podría ser otra fortaleza, por ejemplo, que Topita tuviera un
robusto sistema de calidad, o ya sea porque lo tiene propio o porque lo tiene tercerizado, que le garantice las buenas prácticas de manufactura, garantizando de esta manera que los productos van a ser de óptima calidad. Y Diego tiene toda la razón. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto piensan ustedes o consideran ustedes que sería una fortaleza de Topita? Dime, Pues, Marino. Instructores, de hecho, ahí nos dicen que ellos tienen personal capacitado para hacer esos productos artesanales. Listo, entonces, otra fortaleza de Topita gira en torno al personal, que son, aparentemente, porque eso no lo dice el caso, personas que tienen el conocimiento, las habilidades y destrezas necesarias para garantizar la elaboración de un producto de calidad. ¿Qué otra fortaleza piensan ustedes tiene Topita? Profe, Una fortaleza puede ser la entrega de los productos. Por ejemplo, una fortaleza podría ser, y ya te doy la palabra, Leonel, que Topita es dueña de su propia logística y por ende ella misma, o bueno, ella como empresa, más que ella misma, ella como empresa se encarga de la entrega y distribución de sus productos. Dime, Leonel, cuéntame. pues ahí dice también que, pues, que gracias a la calidad de su producto, pues cuenta con más de 3.000 seguidores en las redes sociales. Entonces, eso le da la publicidad, pues, para poder promocionar su producto y dar a conocer su negocio. Listo, entonces aterricemos eso en algo que se llama reconocimiento de marca. Topita, debido a la calidad que tiene, ya ha logrado cierto nivel de posicionamiento y de reconocimiento de marca en el mercado. ¿Qué otra competencia piensan ustedes que puede tener Topita? Pues en este momentico, instructor, yo también diría que el posicionamiento que tiene a nivel de ahí, esa parte de la región donde ella está. Listo, el hecho de que de una u otra manera, a pesar de que es un comercio local, lo que ella, por decirlo de alguna manera, atiende, se encuentra bien posicionada en el sector, que ya uno empieza a inferir cosas que le podría servir como punto de apalancamiento para poder empezar a crecer y expandirse fuera del sector en el cual está, del sector geográfico, para que me entiendan. ¿Qué otra fortaleza piensan ustedes que puede tener Topita? Profe, ¿reconocer los productos por redes sociales? Bueno, más que reconocer los productos por redes sociales, podríamos decir que una fortaleza que tiene Topita es que tiene presencia en redes sociales, que le garantiza de esa manera como el que otras personas de otros lugares puedan acceder a ellos. Dime, María Elena, cuéntanos. Otra fortaleza sería la percepción positiva que tienen los clientes del producto de Topita. Bueno, allí tenemos una dificultad, chicos. Digamos que sí, lo que María Elena dice podría ser una fortaleza. Pero es que cuando nosotros hablamos de la percepción de los clientes, estamos hablando es ya de la imagen que yo como cliente tengo de Topita o de sus productos. Y recuerden que siempre que nosotros hablamos de fortalezas y de debilidades, que son aspectos o variables del análisis interno, siempre deben de ser cosas que se encuentran es al interior de la empresa, no aspectos que se encuentren por fuera de la organización. Miren que lo que hemos hablado hasta el momento son cosas al interior de la empresa, que es dueña de su logística, que tiene presencia en las redes, pero ¿quién es el que hace la presencia en las redes? La misma empresa, que es dueña de las vacas que le ponen la materia prima, que tiene o que cuenta con el personal que posee el conocimiento, que la elaboración de sus productos es artesanal y ecológica, que sus productos son de calidad, entre otras. Todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha dicho frente a las fortalezas de Topita, son aspectos que realmente están dentro de la empresa y no dependen tanto, por decirlo de alguna manera, del cliente. Yo sé que el posicionamiento, el reconocimiento hace parte del cliente, de
de que yo como cliente realmente sepa quién es Topita. Pero es que si lo volteamos, entonces estaríamos hablando más que el del reconocimiento y el de posicionamiento de marca, de un buen trabajo del área de marketing que ha logrado que esto se haga. Porque finalmente es gracias al trabajo que ha hecho publicidad, marketing, lo que sea, se ha logrado que la empresa sea conocida y esté posicionada en el mercado. Entonces, siempre que hablemos de fortalezas, tiene que ser de adentro de la empresa. No las podemos poner por fuera. Marta, cuéntanos qué nos ibas a decir. No, lo que tú ya dijiste, profe, lo de la fortaleza de la calidad de los productos, lo que estoy sabiendo reconocer en las redes sociales, es lo que yo saqué. Y la otra es, sí, reconocer sus productos en redes sociales. Y lo que tú estás diciendo, lo de la calidad. Y los productos que ellos realizan, pues que lo hacen con materia prima, que tú lo acabaste de confirmar ahorita. ¿Listo? Con Listo. artesanías y ecológicos. Eso es lo que iba a participar. Gracias. Listo. Profe. Dinos, Leonel, cuéntanos. Pues, profe, una fortaleza es la dedicación y el cariño con el que hacen o elaboran el producto. Y eso es lo que garantiza la calidad del producto como tal. Porque, por ejemplo, con esas condiciones, cuando uno hace su trabajo con amor y con cariño, porque le gusta hacerlo, pues el resultado del producto es de excelente calidad. Correcto. Yo englobaría eso que nos dice Leonel, de que hacen las cosas con cariño, en lo que también dice el caso por ahí en alguna parte, y es que los procesos de producción son artesanales. Entonces, al hacer un proceso de producción artesanal que implica dedicación, que implica también de una u otra manera un trabajo con amor, eso se convierte en una fortaleza de Topita. Pero allí, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, porque ese proceso artesanal es una fortaleza como también es una debilidad al mismo tiempo. Sí, profe, porque los procesos manuales tienden a un margen de error más alto que los procesos industrializados. Por ejemplo. Son a mayor escala, se producen a mayor escala industrializados que artesanalmente se produce menos. Correcto. Entonces, miren, Diego ya nos empieza a mostrar debilidades del proceso o de esa fortaleza, porque es que tengan en cuenta que toda fortaleza o todo aspecto, por decirlo de alguna manera, más bien sin ponerle un nombre, todo aspecto puede ser una fortaleza, pero al mismo tiempo puede implicar unas debilidades. Entonces, en el caso de que tengamos procesos de producción artesanales, el proceso de producción artesanal es una fortaleza porque nos genera un producto de calidad, nos genera un sabor único, nos genera, bueno, una serie de cosas que dice el caso, pero al mismo tiempo se nos convierte en una debilidad. ¿Por qué? Y Diego ya nos empieza a decir algunas. Porque el margen de error en los productos es mucho más alto y nos puede implicar reprocesos. Otra, por ejemplo, que se las voy a decir yo, es que el producto artesanal implica un mayor costo final. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo tener un producto de muy buena calidad, pero que comparativamente con otros productos en el mercado puede que no sea muy competitivo porque es mucho más costoso que los productos de otras empresas. Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicios, uno tiene que empezar a mirar las cosas de forma mucho más amplia, por decirlo de alguna manera. De no solo ver, por ejemplo, sí, mira todas las fortalezas que tiene Topita, sino también mirar o contemplar cómo muchas de esas fortalezas que tiene Topita también se nos pueden convertir, o más que también se nos pueden convertir, pueden contener al mismo tiempo aspectos que se nos pueden o que están dentro de las debilidades. Como por ejemplo, hablamos de que una fortaleza de Topita es la calidad, pero una debilidad de Topita es que no sabemos o quién sabe cómo es el proceso en el cual se garantiza la calidad del producto. Entonces, son cosas que uno tiene que empezar a mirar. Eso frente a las fortalezas, por ejemplo. No, tío, a mí me gusta orden. Miremos, debilidades. Hablemos de las debilidades, que es el otro factor que hace parte del análisis interno de la empresa. ¿Qué son las debilidades, chicos? Las debilidades son factores que provocan una posición desfavorable. Es todo aquello que de una u otra manera puede entorpecer el normal funcionamiento de la empresa, puede hacer que tengamos una merma en la productividad, una merma en la calidad,
Es más, puede ser factores o aspectos que hagan que la percepción del producto varíe frente a los clientes. Entonces, por ejemplo, para mostrarles o para contextualizar un poquito esto, yo creo que yo ya les conté a ustedes que mi padre, él tenía una empresa que distribuye sal para ganado, sal mineralizada y proteinada. Y que de una u otra manera tenemos clientes, una clientela fija. Hace poco se nos presentó un inconveniente, realmente, que se subsana fácil, pero que al mismo tiempo es un inconveniente. Y es que el color de la sal cambió. La sal, la mineralizada, que es la que más se comercializa, tiene un color amarillo, como amarillo ocre, un colorcito amarillo como quemadito, fuertecito. Pero un último lote de sal que se produjo empezó a salir con un color amarillo como caramelo, para que me entiendan, un amarillo un poco más oscuro, un poco más quemado. Uno de nuestros distribuidores nos estaba contando que una cliente fue a hacerle la queja, a preguntarle que si él vendía Somex. Somex es otra marca de sal que hay en el mercado, que es una competencia de nosotros, es una competencia grande, porque Somex es un monstruo que tiene presencia a nivel nacional e internacional, y nosotros como Agronutrigen somos una empresa pequeña, haga de cuenta Topita, que tenemos presencia no más local. Nosotros atendemos el mercado, o la gran mayoría de nuestros clientes están en el Valle del Cauca, algunos en el Cauca como tal, y unos pocos más en el eje cafetero, pero el grueso de nuestros clientes están aquí en el Valle. Entonces ella fue a preguntarle que si él vendía Somex, que porque ella pensaba que él le había dado sal Somex en vez de sal de la nuestra, en vez de sal de Agronutrigen, porque cuando ella abrió el bulto, el color de la sal había cambiado, estaba más oscuro. Le dijimos a la señora, pues el distribuidor nos comentó, nosotros hablamos en la planta, lo que sucede es que se estaba utilizando un tipo de melaza diferente, porque llegó una melaza diferente como materia prima. Esta melaza venía un poco más oscura de lo normal y eso nos cambió el color de la sal. Entonces, miren cómo algo sencillo que hace parte de la presentación o de la imagen de un producto puede generar en el cliente una percepción de que no es el producto que está comprando. Y eso se nos puede convertir en una debilidad. Lo que puede hacer que finalmente la cliente diga, no, yo mejor me voy con otra sal, que sea más confiable, que tenga más nombre, que tenga más tradición, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de las debilidades es cualquier cosa interna. Y miren que en este caso la debilidad no es, en el caso que les estoy contando, la debilidad no es que la percepción de la cliente cambiara porque el color de la sal cambió, sino que la debilidad fue que no pudimos garantizar la homogeneidad, la igualdad de los productos para garantizar de esa manera que al hacer la mezcla de todos los productos, la sal saliera exactamente igual a toda la sal que se ha producido. Hubo un cambio, una alteración en una materia prima, en algo tan sencillo como el color, que alteró todo el color de un lote. Y eso alteró la percepción. Entonces, las debilidades siempre van a estar, así como las fortalezas están al interior de la empresa, las debilidades también están al interior de la organización. Y es cualquier cosa que pueda alterar el buen funcionamiento de la empresa, la imagen del producto, que de una u otra manera afecte nuestra posición en el mercado. Desde ese punto de vista, ¿qué podríamos encontrar como debilidades? Aspectos dentro de la administración o la organización. Entonces, por ejemplo, que no hayan funciones, ni procesos, ni procedimientos claramente definidos dentro de la empresa.
o que no tengamos claridad dentro de la estructura organizacional y entonces todos mandan, todos opinen, todos hacen. O las operaciones, como decía Diego, que el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Topita tengamos unas operaciones que son muy artesanales, no haya una adecuada estandarización que garantice que siempre, por hablar de un producto, los quesos siempre salgan del mismo tamaño, siempre salgan del mismo peso, siempre salgan del mismo color, siempre salgan con el mismo olor. O la parte financiera, no tenemos suficientes recursos o no tenemos una buena capacidad de endeudamiento que nos permita acceder a créditos, no sé, o que nos permitan hacer una inversión en un momento dado para mejorar la tecnología de la empresa. Dinos, Diego, cuéntanos. Sí, era eso, para hacer ampliación de planta, y porque si artesanalmente piensan expandir el negocio, está limitada la capacidad de producción de la manera artesanal que lo tienen, y si tienen pensado hacer expansión a otros lugares, pues van a necesitar más producción y más maquinaria. Correcto, correcto, como dice Diego, porque es que si uno piensa la empresa, si uno piensa Topita en este momento, Topita, el caso nos dice, Topita tiene 10 empleados. Entonces, por poner una cifra, digamos que esos 10 empleados nos permiten a nosotros generar, por hablar solo de un producto, 50 quesos mensuales, por decir algo. Y con esos 50 quesos mensuales, Topita cubre su demanda. Es decir, la demanda de los mercados especializados, la demanda de los clientes por internet y de Soacha, por decirlo de alguna manera. Pero ella quiere cubrir toda Colombia y también está pensando en exportar a Brasil. Entonces, con 10 empleados, con los cuales solo hace 50 quesos al mes, cuando tenga una demanda de 100 quesos al mes, ¿cómo los va a producir? Si con los 10 empleados solo produce 50. Complicado eso. Otros factores de la organización, no sé, la falta de previsión, la falta de planeación, entre otros. Es más, frente a eso, frente a lo que estábamos conversando ahora, hay también un punto interesante a tener en cuenta. Entonces, dentro de eso, ¿cuáles podrían ser debilidades? Altos costos de producción, que el personal de la empresa presente resistencia al cambio y no les permita avanzar o adquirir tecnología que mejore o aumente la capacidad de producción, que se presenten en retrasos en la entrega de la mercancía, o peor aún, que la mercancía llegue dañada, por ejemplo, que no haya un buen proceso de planeación que no le permita entonces desde ese punto de vista aprovechar los recursos o las fortalezas que tenga. Dime, Leonel, cuéntame. Sí, profe, analizando lo que comenta Diego sobre el tema de la industrialización, pues para cumplir con la demanda y la expansión de la empresa, me surge ahí una inquietud. Al estandarizar el proceso y al generarse, digamos, más volumen de producción, esto puede bajar la calidad del producto. ¿Eso sería una debilidad o sería una amenaza? Eso podría convertírsenos en una debilidad, pero, de ahí viene un pero grande. Muy seguramente, siguiendo la línea de ideas que estás planteando, si Topita se industrializa, la calidad del producto no va a bajar. La calidad del producto puede mantenerse constante o hasta puede aumentar, porque la industrialización implica mayor control de calidad. ¿Qué es lo que se va a perder si Topita se industrializa? No es lo mismo un producto elaborado de manera artesanal a un producto elaborado de manera industrializada. ¿En qué varía? En los sabores, por ejemplo, en los aromas, en la textura. ¿Qué es lo que perdería Topita al industrializarse muy posiblemente? Ese aspecto que apunta como a la variable emocional del cliente. Porque si ustedes releen el caso, si lo miran, por allí alguien le escribió a Topita una carta agradeciéndole, felicitándola, porque gracias a los productos de Topita, él o ella, yo no me acuerdo, había encontrado nuevamente sabores
que pensaba habían perdido. No sé si me hago entender. El peligro allí, la amenaza para Topita frente a la industrialización, no es una baja o una merma en la calidad, es un cambio en los sabores y por ende en la percepción que se puede tener de los mismos por parte de los clientes. Dime, Yamilet, cuéntamelo. Profe, pues yo quiero comentar algo que pasó con Alpina. Yo era hincha del queso Fitness. Ajá, el finés. Sí, del Finés, eso es. De ese queso yo era hincha y resulta que hace como unos 3 años ellos como que cambiaron el proceso porque ellos sacaron una propaganda que se están modernizando y todo, y el queso perdió sabor de todo y yo le dije, no, me perdieron y no volví a comprar. De verdad que sí, perdió el sabor, todo lo perdió. Porque cambiaron el proceso, que habían mejorado, que habían industrializado no sé qué, porque ellos incluso habían sacado un programa en Discovery que eran quesos artesanales y todo. Y la verdad eso pasó después de ese proceso. Yo nunca más volví a comprar ese queso. Y hasta aquí, hasta mi casa me trajeron, porque yo les dije, no, yo no les vuelvo a comprar. Porque yo era súper hincha de ese queso, me encantaba. Era eso que quería aportar. Listo, gracias. Dame un momentico. Entonces, sí, miren, lo que dice Yamilet es cierto, y lo pongo y lo retomo de otra manera, miren. Yo no sé si ustedes han visto una propaganda de la sopera, y aquí yo no estoy haciéndole publicidad a nadie, ¿no? Luego no es que no vayan a decir, ¡ay, el profe le está haciendo! No sé si han visto la propaganda de la sopera, donde hablan de que la sopera sacó un nuevo sabor que es sancocho de gallina casero, una cosa así. Dime, Rubén, cuéntame. Rubén. Bueno, esperemos a ver si Rubén nos... Dime, Leonel, cuéntame. Sí, profe, es que me parece interesante el ejemplo que nos coloca la compañera Yamilet y quiero como complementarlo también con otro ejemplo. Mire, a mí en el caso particular el pollo frito frisbee. Sí. En su momento para mí ese pollo era muy delicioso, muy rico y últimamente que hemos encargado, que hemos pedido a domicilio, ese pollo ya tiene un sabor totalmente diferente. Entonces ahí es donde uno se pregunta qué ha sucedido, qué ha pasado. Si se ha cambiado el personal, si el proceso de industrialización o la forma como lo fritan, etcétera, el aceite, etcétera. Los pollos. Entonces, por ejemplo, ahí exactamente, como usted dice, en el caso que se pierde el sabor, se pierde la textura, se pierde el color, etcétera. En ese caso, ese pollo, por ejemplo, ya se ve como negro, se percibe como si se refritaran aceite quemado y el sabor se perdió totalmente. Entonces es un ejemplo que aplica para el caso, profe. Muchas gracias. Exactamente, Lionel. Entonces, miren, cuando uno empieza a mirar estas variables o cuando uno empieza a mirar estos factores más que variables, uno empieza a encontrar que, como les decía ahora, todo puede o estos pueden jugar tanto para lo positivo como para lo negativo. Una forma en la cual Topita, ya va, Robin, podría ampliar su cobertura en el mercado es industrializándose, por ejemplo. Pero entonces al industrializarse, ¿qué va a perder? Porque esa sería una pregunta grande que se tendría que hacer Topita. Dime, Rubén, cuéntanos. Rubén. Dinos, Diego, cuéntanos. Pues con respecto a ese tema que está diciendo, que Lionel. cuando cambian procesos, ahí pues el principio de la calidad lleva a que el resultado no cambie. Se supone De que pronto sí. ellos por reducción de costos
por algún cambio pues casi siempre son por temas de costos que hacen los cambios, ¿sí? Ajá. Pero se supone que yo cambio un proveedor, esas características del producto que me va a vender el proveedor tiene que conservar las mismas características del producto que yo le estoy comprando al otro proveedor. Si no, yo no lo puedo meter, a no ser de que sea consciente que se me va a sacrificar el resultado y sean esos resultados que baja el sabor, que se perdió un poco esto. Pero los principios de calidad llevan a que el producto no varíe. Exactamente. Si van a haber cambios, tendrían que ser de que cumplan con las mismas especificaciones que tienen los otros proveedores que me están suministrando a mí. Si no, eso va a tener un resultado y obviamente puede impactar negativamente. Exacto, como está diciendo Yamilet o Lionel. Lionel, en el caso del pollo, puede ser que cambiaron el aceite y ese aceite realmente no cumple con las especificaciones que tenía el anterior. Puede ser que ellos, el pollo frisbee, supuestamente lo que es eso y McDonald's, ellos no reutilizan los aceites. Y puede ser que por condiciones económicas lo estén haciendo. Y eso les va a afectar el resultado. Entonces, pero es el principio de calidad, lleva a que yo lo que haga, cambio lo que haga, no me vaya a variar en ese resultado. En ese sentido es cierto. Pero también ustedes, igual, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un producto hecho a mano que un producto hecho desde el punto de vista sistematizado, automatizado. Dinos, Lionel, cuéntanos. Sí, profe, otro punto que analizo ahí es que, pues, de igual manera, sí o sí, la empresa se tiene que actualizar. ¿Se acuerda lo que usted explicaba al principio? Que si una empresa se queda con procesos obsoletos, no actualiza no capacita a su personal, no actualiza su maquinaria, pues está destinada a desaparecer. Y si ella tiene planeado expandirse y crecer, sí o sí se tiene que actualizar, se tiene que industrializar, y eso pues va a generar digamos, esa debilidad, ese caso en la pérdida, por ejemplo, del sabor, digámoslo así, pero sí o sí tiene que sacrificarse, entre comillas, para lograr expandirse, de lo contrario se va a quedar exactamente. Y digamos que esa es una decisión que Topita tiene que tomar, pero para tomarla necesita un muy buen análisis que le permita por decirlo de alguna forma, tomar esa decisión con información que sea adecuada, que sea correcta y que le permita tener un panorama frente a las opciones que va a tener al momento de tomar esa decisión. Cómo puede, por decirlo de alguna manera, tomar medidas que le permitan mejorar o solventar esa situación. Chicos, denme, yo miro una cosa. No, denme, por favor, unos 5 minuticos, que el computador está protestando porque ha trabajado todo el día y se trabó. Voy a apagarlo a la maldita sea y ya me vuelvo a conectar. Espérenme un momento, por favor. Hágale, profe, pero esos apagados forzados pueden dañar el disco duro. Mucho ojo.
Listo, chicos, muchas gracias por la espera. Bueno, sigamos, continuemos conversando. Esto es lo chévere de esto, conversar. Esto es esto. Compartamos. Listo. Entonces, como veníamos hablando, debilidades encontramos que pueden ser cualquier actividad, cualquier decisión que tomemos dentro de la empresa que de una u otra manera afecte o empiece a sacrificar ciertos aspectos dentro de la organización. Entonces veníamos hablando, por ejemplo, que el retraso en la entrega, la falta de planeación, el que no tengamos personal capacitado, por ejemplo, el que no tengamos un buen control interno o, como estábamos discutiendo ahora, las tecnologías obsoletas también se nos pueden convertir en debilidades dentro de la empresa. Ahora, volvamos a Topita. A la luz de esto, a la luz de este aspecto, por ejemplo, ¿cuáles piensan ustedes son debilidades de Topita? Ya hemos dicho algunas. Una, por ejemplo, su proceso de producción, que de una u otra manera es artesanal. Eso es una debilidad. Pero ¿qué otros aspectos consideran ustedes que podrían ser debilidades de Topita? Rubén, ¿me estás levantando la mano o es que se te quedó la manito en alto? Cuéntanos. No, Rubén como que está desconectado. Listo, chicos, los escucho. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes, cuáles piensan ustedes son debilidades de Topita, además de, por ejemplo, el que su proceso de producción sea artesanal? Instructor, ahí diríamos que si a ella le están colocando una competencia que va a ser industrializada y ella se quiere meter en ese campo, ahí tendría que conseguir personal, tendría que analizar la cuestión de la otra habilidad que yo diría ahí sería la logística. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos creo que además de eso, ella pues tiene su experiencia y con su conocimiento en lo artesanal, pero ya en la parte industrializada ella no tiene esa experiencia, entonces sería también un aspecto que tendría ella como debilidad. Listo, entonces Marino nos acaba de nombrar 3 debilidades más. Una, tiene escasez de personal, indudablemente. Porque la parte que nos dice Marino de la competencia no es una debilidad. La competencia hace parte del entorno externo y por ende entra dentro de lo que son las amenazas. Entonces, 1, poco personal. 2, que su logística de distribución o que la logística para la distribución, a pesar de que ella cuenta con la logística para la distribución, es escasa o es pequeña. Y 3, la falta de formación o conocimiento que posee la empresa frente a procesos industrializados o a frente a una mayor expansión. ¿Qué otro aspecto encuentran ustedes dentro de las debilidades de Topita? Que no tiene... Pues, profe, yo también pensaría... Bien pueda, que no tiene página web, que solo redes sociales como Facebook, puede ser. Por ejemplo, que la infraestructura. Eso, listo, la infraestructura tanto tecnológica como la capacidad instalada, por decirlo de alguna manera, es una desventaja. ¿Qué más, Lionel? ¿Qué otra cosa? Pues, profe, yo pensaría que pues, el factor económico, porque ella está pensando, por ejemplo, en crear una tienda, en crear unas visitas guiadas a la finca, a la finca, a la granja. O sea, está pensando inclusive en solicitar un préstamo. Entonces, el factor económico en el momento puede ser entonces una debilidad. Por ejemplo, el factor económico puede ser otra debilidad, porque de una u otra manera, al ser una empresa pequeña, no tiene un flujo de caja elevado y depende, por ejemplo, del crédito para poder hacer o acometer proyectos. Dinos, James. Profe, también el aspecto de querer cambiar,
porque ella piensa más o cree que es mejor una venta de proximidad. Entonces, por ejemplo, de por sí por eso no tiene una página web ni nada de ese tipo de cosas. O sea, ella puede que tenga 3.000 seguidores en Facebook, pero eso no garantiza que todos sean clientes. Sí, exacto. Y fuera de eso, pues que tampoco pues sabe usar esa herramienta. Entonces, por ejemplo, miren, esa es una debilidad. El hecho de que muy posiblemente ella cree en una venta de proximidad, entonces a ella le gusta esa atención cercana del cliente. Al crecer, esa visión, esa política del servicio al cliente, muy seguramente va a tener que cambiar, porque ella no va a tener la infraestructura necesaria para poder seguir haciendo su venta de proximidad, y entonces eso va a volver un poco más impersonal en la venta. ¿Qué otra debilidad, chicos, consideran ustedes que puede tener Topita? Y aquí las debilidades, piénsenlas frente a los proyectos que Topita desea implementar o quiere realizar. Vengan, yo les pongo esto, les voy a poner un escenario. Dinos, James. Profe, tampoco tiene un punto de venta. Por ejemplo, esa es una debilidad. A pesar de que ella considera o cree que lo importante es la venta de proximidad, no tiene un punto de venta directo de sus productos. Tiene sus productos tercerizados, porque los pone en, ¿cómo se llama? En tiendas especializadas. Y si ya de por sí, por el proceso de producción, los productos de Topita son un poco más costosos, ¿cuántos más costosos no se pondrán al momento de ponerlos en un intermediario? Porque el intermediario, pues indudablemente tiene que ganarle también. Ahora, mírenlo de esta forma, o no sé, pues piénsenlo de esta manera. Voy a dar un número X. Digamos que Topita tiene, no sé, 50 vacas, 100 vacas, que le dan unos, digamos, 250 litros de leche diarios. Y con esos 250 litros de leche diarios alcanza para suplir la demanda actual. ¿Será que Topita con esas 100 vacas puede ampliar, generar más productos y exportar? No, pero puede tener una oportunidad con los que los de las fincas del sector puede comprarle. Por ejemplo, entonces miren que el hecho de que tenga un número limitado de vacas o que tenga un número limitado de, no sé, de materia prima, eso también se nos convierte en una debilidad, porque frente a sus proyectos de expansión, Topita por el momento solo tiene materia prima suficiente para dar respuesta a su mercado actual. ¿Cómo va a ser para dar respuesta a su mercado futuro? ¿Qué otra debilidad encuentran ustedes en Topita? Dime, James. Profe, tampoco cuenta con campañas publicitarias. Por ejemplo, no sabemos si cuenta con una adecuada campaña publicitaria que logre generar una mayor visibilidad de la empresa y de los productos. ¿Qué otra debilidad podemos encontrar o piensan ustedes que tiene Topita? Que es una empresa pyme, podemos decir, una empresa pequeña. Podríamos decir que es una empresa pequeña, sí. Y entonces no tiene la misma capacidad de respuesta al entorno como lo pueden tener las grandes empresas. Entonces miren que cuando nosotros empezamos ya a mirar de forma detallada una organización, una empresa, en este caso llamémosla Topita, que es el caso que estamos analizando, empezamos a encontrar una serie de factores que nos ayudan a nosotros a entender su realidad, a entender cómo está la empresa frente a planes y proyectos que quiere emprender. Y desde ese punto de vista podemos empezar a hacernos una idea frente a qué tan viable, qué tan fácil o qué tan difícil le va a resultar a esta organización el poder asumir los retos que indudablemente le van a traer el hecho de que quiere crecer como empresa o como organización. Dime, Rubén. Buenas noches, profesor. ¿En esta ocasión sí me escuchan?
Sí, ahora sí te escucho. Ah, listo, qué pena, me tocó cambiar de equipo. Profe, Tranquilo. yo creo que en este caso la mayor debilidad que tiene Topita es la forma, la visión que tiene Amalia, la administradora, la representante. Ajá, ¿por qué? Porque, o sea, es una persona... Aquí está. Rubén. Sí, ya. O sea, es una persona que realmente el conocimiento que tiene es totalmente de granja, campesina. De pronto... Sí, maneja artesanalmente, pero maneja la producción. Pero la parte del mercadeo, la parte de administración, que es súper importante, no tiene conciencia. Tiene muchas otras cosas, tiene muchas oportunidades, tiene muchas fortalezas, tiene una cantidad de cosas. Es una empresa que si se encamina bien, los resultados son poderosos. E inclusive, aunque tenga un rival, aunque tenga una competencia internacional, una multinacional, en este momento esa multinacional ni siquiera tiene planta aquí en Colombia. La planta más cercana la tiene en España. Entonces, hay una cantidad de factores, mientras Topita está en Sopó, Cundinamarca, por la salida norte de Chía, Bogotá, a minutos. Tiene para hacer y deshacer. Es una empresa que quien invierta ahí y la sepa manejar, va bien. Un gran futuro. Sí, señor. Sobre todo que está ubicada en una de las zonas ganaderas y lecheras más grandes que tiene el país, porque la otra está en Antioquia y la otra, que es la más grande tal vez, está en la costa atlántica. Entonces, correcto. Desde ese punto de vista, otra debilidad, y como Rubén nos lo dice, otra debilidad grande es la falta de experiencia, conocimiento y formación que tiene o que se presenta en Topita. Y aquí uno no personaliza, sino que lo habla a nivel de empresa, porque finalmente al ser Amelia la cabeza de la empresa, pues ella representa la organización y como tal representa ese vacío de conocimiento, de formación de la organización. Leonel, cuéntanos qué nos ibas a decir. Ay, ay, ay. No, sí, profe, era exactamente lo que acabo de decir don Rubén. Yo iba a plantear el tema de que como se está pensando en expandir, se está pensando en crear una tienda, se está pensando en hacer unos tours por la granja, etcétera, pero hay una debilidad importante, lo que planteó don Rubén, la falta de conocimiento, la falta de preparación. Si ella cuenta con el personal que le va, por ejemplo, a crear una página web que sea precisa, que dé ese resultado de publicidad, si al crear la tienda, qué se necesita, el factor de publicidad, etcétera, etcétera. O sea, sí, falta de conocimiento y falta de preparación es una debilidad bastante amplia. Grande. Listo. Vámonos al otro entorno. Vamos al entorno externo. Por ahora, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos dicho de Topita hace parte del entorno interno de la organización. Es decir, las fortalezas y las amenazas. Vámonos para el entorno externo, lo que sucede afuera de la empresa. Comencemos por las oportunidades. Las oportunidades son aquellos factores positivos, es lo favorable que nos permite como empresa asumir riesgos, proyectarnos, establecer metas, proyectos de crecimiento y de expansión. Son situaciones, son eventos que nos permiten tener una visión de futuro aprovechable, una oportunidad de crecimiento. ¿Qué encontramos o cuáles podrían ser factores relacionados con oportunidades? Uno, factores económicos. Entonces, por ejemplo, que desde ese punto de vista empecemos a encontrar exenciones de impuestos, un aumento, por ejemplo, en el valor del producto final o de la aceptación del producto final. Factores sociales y políticos, que de una u otra manera encontremos un
un gobierno que sea adepto, que sea o que considere que es importante fortalecer el campo y el agro porque ahí es donde está el futuro del país, por ejemplo, o que las personas, como está sucediendo en la actualidad, empiecen a presentar, disculpen un momento, yo le paso el teléfono a mi hijo, que es que lo está llamando la mamá. Espérame, no sé. Listo, chicos, regresé, qué pena. Entonces, como les decía, en los factores sociales, por ejemplo, el hecho de que en la actualidad, por ejemplo, la gente no, mentiras, esté adoptando vidas más fitness, más light, donde se valore, por ejemplo, los productos ecológicos, artesanales, etcétera, etcétera. Factores tecnológicos también pueden ser oportunidades. Entonces, que cada vez se encuentren o se desarrollen nuevas tecnologías que permitan no solo procesos de extracción y obtención de leche mucho más hábiles, sino también procesos de manufactura mucho más rápidos para generar quesos, mantequillas, entre otras cosas, o factores demográficos. Entonces, que haya un incremento, por decirlo de alguna manera, un aumento de la población económicamente activa que tenga la posibilidad de poder invertir recursos en los productos o adquirir estos productos independientemente del valor o de los precios que se manejen, o mercados y competencias, entonces que haya un retiro de alguna empresa que sea una rival y nosotros tengamos la posibilidad de incursionar o de asumir ese mercado que esta competencia nos deja solos, o que tengamos una gran posibilidad de expandir nuestros mercados en otros lugares o en otros sectores. Esos son oportunidades. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué son oportunidades? Nuevos mercados, la posibilidad de exportación, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de acceder a un flujo de caja mucho mayor gracias a préstamos, a inversiones, a venta de activos, entre otros. Entonces, a la luz de esto, ¿cuáles piensan ustedes son posibles oportunidades que Topita tiene? Los escucho. Hágale, darle. Espérame un momentico, Rubén. O bueno, hágale, Rubén, y luego le doy la palabra a darle. Hágale, Rubén. No, primero las damas, profe, yo espero. Bueno, Derly, hágale, pues. Hágale, Derly, y entonces ahora Rubén. Puede ser una oportunidad el préstamo que le van a hacer con intereses bajos. Por ejemplo, entonces, el préstamo al cual va a acceder Topita es una oportunidad, porque por un lado tiene unos intereses bajos que lo hacen más fácil de pagar, y por otro lado le va a posibilitar o le va a brindar a la empresa flujo de caja, dinero, con el cual va a poder hacer inversiones o cambios dentro de la organización. Y otra cosa, Derly. El recorrido que ella piensa hacer por la granja para los visitantes, eso le puede generar ingresos. También, entonces, otra oportunidad podría ser el establecer o el lograr generar, ofrecer a sus clientes una experiencia. Porque finalmente cuando yo abro las puertas de mi negocio y el cliente va a ver la vaca, yo le permito que la ordeñe, que participe en la elaboración del queso, la mantequilla, yo no le estoy vendiendo al cliente, no le estoy vendiendo un producto, sino que le estoy vendiendo una experiencia. Es como cuando usted va, por ejemplo, a la Hacienda La Gloria, que puede ver a las vacas, cómo las ordeñan, y si tiene hijos pequeños, pues puede ir a que les den comida y jueguen y salten, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa, Derly? Y la ubicación de la granja, porque está en un buen sitio donde puede ya expandir el negocio.
Listo, y entonces la ubicación geográfica de la granja porque está en un lugar estratégico que le permite expandir el negocio. ¿Alguna otra cosa, Derlin? No, no más. Listo, Derlin, muchas gracias. Rubén y luego Lionel. Gracias, profe. Una oportunidad muy buena es el reconocimiento que tiene con un premio a la calidad y más de 3.000 seguidores en Facebook. Y las encuestas que han hecho en la red. Entonces, en este momento, si esa empresa estuviera vigente en este momento, con el tipo de mercadeo que hay hoy en día, que ya se han desmontado todas las grandes superficies y que todo es vía web, y con esta pandemia que estamos viviendo, Topita tiene el futuro pero súper definido. Listo, pero entonces ahí hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, los reconocimientos de calidad, los premios que han ganado hacen parte, son de las fortalezas. Esa fortaleza, ¿cómo se nos puede convertir en una oportunidad? A través de un manejo de marketing, de publicidad, donde se recalque, donde se resalte eso para mostrarle a los clientes o para mejorar la percepción que el cliente tiene frente a los productos y poder de esa manera expandirnos. Entonces, la oportunidad sería ese, el proceso de marketing, más que los premios de calidad. Dinos, Lionel, cuéntanos. Dime, Rubén, perdón, qué pena. Sí, correcto, profe, lo que usted dice. Es una fortaleza en este momento, pero se vuelve una oportunidad por el momento histórico que estamos viviendo. Correcto. Por eso es tan importante cuando uno habla de las oportunidades, venga, me devuelvo al otro, que uno tenga en cuenta estos dos factores, los factores sociales y políticos y los factores demográficos. ¿Por qué? Porque es que, para poner un ejemplo, muy pocas personas, y ya les doy la palabra a los compañeros, muy pocas personas el año pasado, por ejemplo, contemplaron dentro de sus procesos de planeación estratégica que iba a llegar una pandemia y que nos iban a encerrar a todos. Pero las empresas que pudieron dar respuesta a esa contingencia, a esa amenaza, porque realmente fue una amenaza, y utilizamos el término de moda, se reinventaron, supieron sortear la situación. ¿Cómo? Encontrando en la tecnología, en el internet, en la virtualidad, una herramienta poderosa que les permitió ampliar su mercado. Y desde ese punto de vista, Topita tiene también esa posibilidad si fuera una empresa real, ya que uno tiene todo lo necesario, productos artesanales de muy buena calidad y sabor, y reconocimientos a los mismos, que pueden ser canalizados a través de una muy buena campaña de marketing que le permita ampliar el mercado. Dinos, Lionel, cuéntanos. Sí, profe, pues en este caso, Topita genera productos como leche de envase tetrapack, caja de cartón, exactamente, y cristal, mantequilla, queso y todos esos productos. Primero que todos son productos de excelente aceptación por parte de la gente. Entonces eso le da la posibilidad de producción, de expansión, de poder comercializar muchísimo más sus productos. Entonces eso le da una mejor demanda y por ende pues le permite a esta empresa poder expandirse con respecto a sus productos. Listo, entonces lo que Lionel nos dice es que debido al tipo de productos que maneja Topita y a la demanda social que se está generando en la actualidad frente a productos cada vez más limpios, más naturales, más amigables con el ambiente o ecológicos, entonces Topita tiene una gran oportunidad porque tiene un nicho de mercado muy amplio y de gran aceptación que le puede permitir crecer mucho más rápido en el mercado. Dinos, James, cuéntanos. Profe, pues ella casi lo dijo. Aprovechando ese marketing, esos seguidores, esas redes sociales, querer crear su página web y pues todo el nicho que tiene
en el mercado y pues que quiere expandirse no solamente pues en Colombia, sino también llevar a Brasil, pues eso también es una oportunidad. Listo, perfecto. Miren que James nos acaba de incluir allí un factor más de las oportunidades, y es su deseo de exportar. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros tengamos la posibilidad de abrir nuevos mercados, eso es una gran oportunidad que se le presenta a Topita o a cualquier empresa. ¿Qué otros ya trae la palabra, qué otras oportunidades piensan ustedes que tiene Topita? Dinos, Lionel. Pues, profe, también pensando en el tema de la expansión y de internacionalizarse, una oportunidad también pueden ser los interesados en invertir en la empresa. O sea, puede conseguir socios, inversionistas que inyecten ese factor económico para poder mejorar la empresa, lo que hablamos ahora, industrializarla, lograr de manera efectiva generar mucho más producto y por ende pues expandir no solo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces una oportunidad es inversionistas interesados en la empresa, creería yo. Por ejemplo, esa sería una muy interesante oportunidad si Topita lograra conseguir inyección de capital. Solo que entonces esa tendría que ser una oportunidad muy, ¿cómo les digo?, tomada muy a conciencia, por decirlo de alguna manera, con una gran seguridad de lo que queremos hacer. Porque finalmente cuando yo busco inversionistas, los inversionistas se me vuelven parte, dueños del negocio. Y entonces yo como Topita, por decirlo de alguna manera, yo como Amelia, por decirlo de alguna forma, yo podría perder el control de la empresa dependiendo de qué tanta sea la inversión que me hagan en la organización. Pero sí, sería una oportunidad inmensa, porque si le inyectan capital a la empresa, indudablemente la empresa podría crecer muy rápido. Dinos, James, cuéntanos. Profe, también el hecho pues de que ella tenga su propia granja, también es una oportunidad ampliar el portafolio de productos. Por ejemplo. Pero entonces allí, bueno, sí, tienes toda la razón, la oportunidad es ampliar el portafolio de productos. ¿Eso qué implicaría? Que Topita tendría que trabajar en un área que el caso no nos dice que tenga, pero que podría ser una propuesta, y es el área de I+D+I, que es innovación, desarrollo e investigación, o investigación, desarrollo e innovación, para de esa manera poder empezar a sacar productos nuevos al mercado que le permitan competir de manera mucho más de igual, por decirlo de alguna manera, con las empresas que están ya haciéndole competencia. ¿Qué otras oportunidades ven ustedes en Topita? Y el caso nos dice varias también, hay muchas otras más oportunidades. Pues, instructor, yo no sé si se pueda tomar como oportunidad, pero lo que acaba de decir Jay, el hecho de que ella tenga la finca ya o la granja, a ella no le va a tocar comprar un terreno para poder tener su negocio, digamos, más amplio, no sé qué otra cosa. Y hablando, instructor, de la parte de exportar hacia Brasil, yo no sé qué tanta oportunidad sea, porque eso se puede convertir en una amenaza, porque si ella no ha estudiado el mercado allá cómo es y todo, entonces pues tendría que estar como muy segura para poder exportar a Brasil, no sé. Y lo que nos dice Marino es cierto, miren, la exportación a Brasil es una oportunidad, pero al mismo tiempo se nos puede convertir en una amenaza. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que las organizaciones o las empresas hacen este tipo de ejercicios de planeación estratégica, para poder determinar de forma clara si realmente eso que se está pensando hacer, si es una oportunidad o es una amenaza. Si uno lo mirara desde el punto de vista de la ampliación del mercado, muy posiblemente exportar a Brasil sea una oportunidad.
Pero si uno empieza a mirar a Brasil, y uno empieza a darse cuenta que Brasil en Latinoamérica es el primer país en cuanto a ganadería, ya por ese simple hecho uno diría, oiga, ¿sí será bueno que exportemos leche y cosas a Brasil? Allí uno tendría que entrar a investigar entonces, por ejemplo, entrar a mirar cuál es el tipo de propósito de la ganadería que se maneja en Brasil. La ganadería en Brasil es de leche, la ganadería en Brasil es de carne, la ganadería en Brasil es de doble propósito, leche y carne. ¿Qué tan adeptos son los brasileños al consumo de productos lácteos, etcétera, etcétera? Que eso se hace también cuando se hace planeación estratégica a través de una herramienta que también vamos a ver que se llama el análisis PETS, pero pues no lo vamos a llevar a ese nivel. Yo solo les voy a contar la herramienta y vamos a mirarlo. Cuéntame, Lionel. Otra oportunidad que yo veo, profe, pues es el mismo tema del internet y de las redes sociales, porque con bajos costos y con una publicidad efectiva, ella puede comercializar mucho más sus productos. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, de lo que nos dice Lionel, otra oportunidad que tiene Topita es, como dice el caso por ahí en alguna parte, que ella desea o quiere crear su propia página web donde va a contar su historia, va a contar cosas relevantes de ella y va a ofrecer sus productos de manera directa. Dinos, Rubén, cuéntanos. Hay una oportunidad muy buena, ya que ella está haciendo la distribución directa y es lo que ella tiene proyectado de comprar otro camión. Exacto. Entonces, al comprar otro camión y hacer la distribución, lo que está vendiendo en este momento se le triplica porque apenas está trabajando con uno, ya serían dos. Por ejemplo, entonces desde ese punto de vista, otra oportunidad que plantea el caso es que la empresa de Topita tiene pensado, tiene el deseo de adquirir otro camión para ampliar su logística. Y de esa manera poder, por ejemplo, tener un mayor cubrimiento frente a la entrega de sus productos. Entonces, miren, yo quiero que se den cuenta. Profe, perdón. Dime, cuéntame, James. Sí, incluso la compra, como pues decía el compañero Rubén, la compra de ese camión también, pues también le da la oportunidad también de ofrecer esos productos a supermercados, porque como ya va a contar con un camión más, entonces pues la logística es mucho más, digámoslo así, que es más ágil. Correcto. Entonces eso no solo nos da la posibilidad de atender a más clientes, sino que también me da la posibilidad de poner mis productos en grandes supermercados, porque entonces puedo tener un camión entregando mercancía directo a los clientes, mientras otro me está entregando mercancía a los supermercados o a las tiendas especializadas. Entonces, como les estaba diciendo, cuando uno empieza a mirar el caso, cuando uno empieza a mirar las cosas, se va dando cuenta que hay múltiples aspectos que uno tiene que analizar y mirar bien para poder determinar qué es fortaleza, qué es debilidad, qué es oportunidad, o cómo esas fortalezas pueden contener o implicar debilidades, o cómo esas oportunidades implican o se aprovechan de las fortalezas que nosotros tenemos. Y eso es lo más importante, por decirlo de alguna manera, es lo más enriquecedor para una organización cuando se realizan este tipo de ejercicios. Finalmente, encontramos las amenazas. Y las amenazas son todas aquellas situaciones, acontecimientos que se presentan, hechos que se presentan en el entorno, afuera, y que pueden afectarnos a nosotros como organización, ya sea de forma económica, ya sea de forma productiva, entre otras, que ponen en riesgo la estabilidad de la misma y por ende su presencia en el mercado. Entonces, dentro de esas amenazas encontramos aspectos como factores económicos. Entonces, en este momento se está hablando en las noticias de algo que el gobierno quiere hacer, que va a hacer que el próximo año todos lo tengamos que hacer, que si Topita como empresa existiera, la afectaría grandemente. ¿Cuál piensan ustedes que es eso de lo que yo les estoy hablando? ¿Las reformas tributarias?
La reforma tributaria. Porque la reforma tributaria que está cursando trámite en este momento en el Congreso pretende gravar muchos insumos agrícolas que eran exentos de IVA o estaban excluidos de IVA, entre los cuales encontramos productos para el mantenimiento o para la manutención del ganado, por ejemplo, como también pretende gravar muchos productos de la canasta familiar. Entonces, si de por sí, por ejemplo, imagínense ustedes, si de por sí ahora una bolsa de leche es muy cara, porque es que por una bolsa de leche a usted le arrancan como 3.000 pesos. Imagínense que a la leche le pusieran IVA. Es más, hablando de aquí entre todo un poquito, ustedes sí oyeron esa noticia que saqueó Semana de que en el aeropuerto El Dorado en Bogotá una almojábana vale 12.000 pesos. Sí, señor, 12.000 pesos. ¿Qué cosa? Y en la costa una limonada vale 50.000 pesos. ¿Qué? ¿Y de qué es? ¿De oro o qué? En Santa Marta, a los turistas les cobran 40, 50.000 pesos una limonada. Uy, no, a uno qué mismo, uno va allá y son asco. 50.000 pesos una limonada. No, qué cosa, es como, mi mamá hace como unos 3 años estuvo viajando con una amiga recorriendo los pueblos de Boyacá. Y por allá se fue a tomar una guapanela, y le estaban cobrando 40.000 pesos por una guapanela. ¿Qué es una guapanela? La señorita, no, es que el lugar, no sé qué, ay, no sabe qué, le dejó su aguapanela y se la dejó servida y no la pagó y no se la tomó ni nada, porque es que, ¿cómo es posible que una aguapanela cueste 40.000 pesos? Por Dios, le den la cara cuadrada a uno. Entonces, amenazas. Dime, Rubén, cuéntame. No, profe, en cuanto a eso, conozco, tengo unos amigos que tienen un emprendimiento y son los proveedores de almojábanas para Juan Valdés. Ellos a Juan Valdés le venden la almojábana con unas características de harina, de quesos, con unas especificaciones bien altas y se las pagan a lo que a La huevo. vida. Y ¿Cómo vaya así? a Jardín Plaza o cualquier sitio de estos, entra a Juan Valdés y pregunte cuánto vale una almojábana. Son caras, son muy caras. Y a mí Sí. personalmente las almojábanas de Juan Valdés, sin demeritar pues el trabajo de tus compañeros, a mí no me gustan. No me pueden gustar las almojábanas de Juan Valdés, no sé por qué. Prefiero los profiteroles. Por el precio. No, por el precio ya ve que no, Rubén. Es, no sé, como la consistencia de la masa, el sabor, no sé, es como muy quesuda, no sé. Hay algo que la almojábana de Juan Valdés tiene que a mí no me puede gustar. Ellos Pero sí, la exigen así, profe, con toda esa cantidad de queso. Y como le sí. digo, la pagan, no. El margen de utilidad es bajísimo para lo que ellos cuadriplican. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Entonces, miren, por ejemplo, cómo esos factores económicos se convierten en una amenaza para nosotros. ¿Cómo le irá a ir de difícil o de complicado a tus conocidos cuando, si es que pasa la reforma laboral, la reforma tributaria? Porque la reforma tributaria plantea el hecho de gravar con impuestos un mundo de productos que en la actualidad no lo son. Es más, la gran mayoría, o yo creo que todos los que estamos aquí, finalmente el próximo año vamos a tener que declarar impuestos, vamos a tener que declarar rentas, porque es que el próximo año todo aquel que gane de 2.400.000 pesos para arriba tiene que declarar renta. No, son 2.400.000. Esta mañana el director de Fedesarrollo dijo que 2,5 millones. Ah, ya lo cambiaron. Ah, bueno. Sí, eso dijo el director de Fedesarrollo, dijo que 2,5 millones y que lo que íbamos a pagar en el tributo era la diferencia de ahí en adelante. Exactamente. Si me gano 4, entonces tengo que pagar por el 1,5 millones de más que me gano. Ajá, y póngale la firma que el próximo año lo bajan hasta 2 millones, cosa que por ahí en unos 3 años hasta la gente de salario mínimo va a tener que pagar impuestos. Entonces, ese factor económico, por ejemplo, ese aspecto en cuanto a políticas
tributarias nos van a afectar y podría afectar grandemente a la empresa. Factores económicos, una recesión económica, por ejemplo, como la que se está viviendo y la que vamos a vivir, porque es que estamos arrastrando todo lo que el COVID ocasionó frente a la pérdida de empleos, la desaparición de empresas, entre otros, que eso no se ve tanto ahora todavía, eso se va a ver en un futuro inmediato. Factores tecnológicos, cada día la tecnología avanza más y desafortunadamente el computador, para hablar de computadores nomás, el computador que usted compró hoy de última tecnología de punta, en 6 meses ya es un computador obsoleto, porque ya ha salido algo supremamente más grande. Factores demográficos, voy a decir una brutalidad, no es que, pero voy a decir una brutalidad. Haga de cuenta, imagínese que los principales clientes de Topita sean personas de la tercera edad, de 70, 80 años hacia arriba, porque ellos son los que les gustan los productos artesanales, los sabores de Topita. ¿Quiénes son los que se están muriendo en la actualidad por el COVID? Las personas mayores de edad. Entonces Topita se está quedando sin clientes, por ejemplo. Los mercados, la competencia, entonces aquí entra Greenfish, que es la que va a entrar al mercado, o esa que no tiene nombre, entre otras. Dime, Yamilet, cuéntamelo todo. Yamilet. Bueno, mientras Yamilet se decide si nos conversa o no nos conversa, ¿qué entonces son algunos ejemplos de amenazas? Uno, ingreso de nuevos competidores en el sector. Otro, el hecho de que de pronto yo pueda encontrar como clientes productos sustitutos en el mercado. Entonces, ay, no, es que no quiero leche entera, sino que quiero leche deslactosada. Ay, no, es que me cansé de la leche que sabe solo a leche, entonces quiero leche con sabor a chocolate, a vainilla, a fresa. No, es que quiero leches con probióticos, entonces... O no, es que no quiero leche de vaca. Ay, pero es que no quiero dejar de tomar leche. Entonces, leche de cabra, de chiva, de soya, entre otros. Ingreso de productos importados. Entonces, leche Gloria, por ejemplo, yo no la he probado, pero mi mamá, que en algún momento de su vida sí la probó, me dice que la leche Gloria es deliciosa. Y ustedes han visto la leche Gloria, ¿no? La leche Gloria es un tarrito como de este tamaño, pero que es sabrosísima, de verdad, voy a comprarla para probarla a ver qué tal es. Entonces, miren cómo realmente cuando nosotros hablamos de amenazas, las amenazas es cualquier cosa que nos pueda poner en peligro a nosotros. Entonces, a la luz de esto, chicos, cuéntenme cuáles piensan ustedes son amenazas de Topita. Los escucho. Yo pienso que la principal amenaza es la llegada de Greenfish, esa multinacional de Holanda. Por ejemplo. Con todo lo que ellos vienen, con esa campaña publicitaria, con productos ecológicos a precios más competitivos. Es una amenaza bien delicada. Bien grande, sí. Sí, señor. Sobre todo que esta empresa tiene algo, bueno, esta empresa que va a entrar al mercado tiene muchas cosas, pero tiene algo que Topita no tiene y que difícilmente lo va a tener. Y es que Greenfish tiene músculo económico. Entonces, Greenfish tiene plata, tiene mucha plata. Y con plata se puede hacer muchas cosas. Y eso es lo que no tiene Topita. Topita no tiene plata. Entonces, desde ese punto de vista, Topita se ve limitada por los recursos económicos. ¿Qué otra amenaza encuentran ustedes, chicos, por favor? ¿Hay más amenazas? Instructor, yo diría que pues, esa multimillonaria que va a colocar esa fábrica y todo, viene con otra clase de productos y pues no sabemos cuál sea la calidad, cuál sea el sabor, cuál sea la degustación de esos productos y se los sacan al mercado y resulta que a la gente le gustan, entonces los productos de Topita se van a quedar porque es que es mejor esta que esta. Por ejemplo, en de uno venden una leche deslactosada que viene en caja, que le vale a usted 1.900 pesos. Mientras la deslactosada y alpina y ese vale 2.800, 3.000 pesos. Entonces, y yo particularmente, desde que probé esa leche, yo ya no compro deslactosada y alpina, y no compro esa de la caja que era 1.900. Vea, Marino, y hablando de eso, ¿usted ha llegado a ir a Justo y Bueno?
Pero no he comprado allá. He ido, sí, pero no he comprado. Bueno, si es justo y bueno, ¿cierto? Sí, si mal no estoy, sí. Pues, o es Lara también. En Ara. Es que no me acuerdo en cuál. Si es en Ara o si es en Justo y Bueno. Una de estas dos empresas vende una leche marca Selema. Yo aquí no estoy haciendo publicidad, yo simplemente estoy hablando de cosas que de una u otra forma están relacionadas con el caso, porque estamos hablando de un producto lácteo. Esta Selema tiene también leche entera y leche deslactosada. Selema es una empresa, Manizales es, ¿qué departamento? Risaralda, no, esa es Pereira. Caldas. Selema es una empresa caldense. Ustedes no se imaginan lo rica que es esa leche. Y es económica. Es tan económica como la misma leche que vende de uno. Con la ventaja de que la leche de Selema, que no me acuerdo dónde es que la consiguió uno, no viene en caja, sino en bolsa, pero viene por 1 litro, por 1000 centímetros cúbicos, mientras que la de uno viene por 900. Entonces, son cosas que uno empieza a encontrar. Además, la leche del de uno no se puede hervir. ¿No? No, la hemos hervido y se daña. Cambia el sabor. ¿La entera y la deslactosada? Cualquiera de las dos. Sobre todo la entera, cambia el sabor. Vea, parece que estuviera convirtiendo en kumis. Y se corta. Esa no me la sabía. Entonces, miren, chicos, cuando nosotros hablamos de las amenazas. Bueno, había algo que yo quería decir. Ya, listo, con respecto a lo que Rubén decía. ¿Fue Rubén o fue Marino? No me acuerdo. Uno de los dos. Frente a la incursión de estos nuevos productos. Debido a la grandeza de la empresa, al tamaño de la empresa, al músculo financiero, a los procesos de producción más tecnificados, etcétera, etcétera, esta empresa que va a entrar al mercado tiene dos cosas que son también amenazas muy grandes dentro de las muchas que ya representa la empresa. Una, la variedad. Indudablemente esta empresa tiene una variedad de productos, un portafolio de productos mucho más amplio que los de Topita. Y dos, los precios. Muy posiblemente, muy seguramente, debido al proceso industrializado de la leche de esta empresa, los costos del producto final sean menores a los costos del producto de Topita, quitándole competitividad al producto de Topita, porque es que yo por menos puedo conseguir un producto parecido al de Topita. Miren entonces cómo, cuando nosotros empezamos a mirar todo el caso a la luz de estas 4 variables, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, el panorama empieza a cambiar. Y uno empieza a darse cuenta de cosas. Uno, de que Topita es una empresa que tiene mucho futuro, por decirlo de alguna manera, porque tiene grandes proyectos que se pueden apalancar en unas fortalezas muy grandes que tiene la empresa. Pero así como la empresa tiene un muy gran futuro, un futuro muy interesante, también tiene unas amenazas muy grandes que la pueden o reducir o eliminar del mercado. Y es, o más bien, o ya depende de nosotros, del análisis, de las conclusiones a los que uno llegue a través de este ejercicio, que uno va a tomar decisiones o que la empresa va a tomar decisiones que le van a posibilitar o mantenerse en el mercado y que no le quiten clientela, o realmente poder caminar ese camino del crecimiento y de la expansión, garantizando de esta manera que la empresa se consolide cada vez más. Cuéntame, Lionel. Pues, profe, usted me dirá si estoy en lo correcto, pero entonces una amenaza también podría ser, como lo especifica aquí en la lectura, la poca experiencia en el sector. Eso efectivamente le puede llevar a pérdidas. Indudablemente, Lionel, y usted tiene toda la razón, porque eso se nos convierte en una amenaza, no tanto por la poca experiencia, sino porque eso finalmente la va a llevar a que muy posiblemente tome malas decisiones que nos van a afectar de manera grave la parte económica.
Pero ¿qué sucede, chicos? Y entonces aquí es donde uno tiene que tener o empezar a mirarlo a la luz de las 4 variables. Como estamos hablando de que esa es una amenaza relacionada es con la falta de experiencia que tiene Topita en el sector, eso más que una amenaza es una debilidad. ¿Por qué una debilidad? Porque como yo no conozco... Es la exactamente, porque es la yo empresa. Como empresa no tengo experiencia. No conozco, no sé y me va a llevar a tomar malas decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, Leonel, sí, tienes toda la razón. Lo que tú nos dices podría ser una amenaza, pero como es algo que hace parte de la empresa, hace parte desde el punto de vista interno de la organización, la tenemos que ubicar es en las debilidades. Cuéntame, Rubén. Profe, conocí el caso de una empresa familiar aquí en el Valle del Cauca, aquí en Cali, que con un solo producto bloqueó a una de las multinacionales más grandes del mundo, a Frito-Lay. ¿Con cuál producto? No sé qué producto será. Con la picada. Papas Calima. Oh, vea pues. Frito-Lay hubo un momento en que le pasaron un cheque abierto a los señores, a esa familia, a los dueños de Papas Calima, para que lo llenaran con el número 0 que quisieran y que le dieran la receta derecho. De la picada, el derecho sobre la picada. Y esta gente no aceptó y ahí están. Y ellos trajeron de todito, trajeron una cantidad de cosas, pero no han podido quitarse esa piedra del zapato. Entonces, el mercado tiene tantas cosas y uno de los secretos más grandes y algo que en mercadeo vale más y que se impone a todo, a distribución, a campañas publicitarias, y es el reconocimiento que tenga de la gente por su calidad, por su atención. Hay muchas cosas, entonces, pues es mi participación y le comento ese detalle. No, y es muy interesante porque es que miren, eso que nos cuenta Rubén también hace parte de las decisiones estratégicas que uno como empresa pueda tomar. Pero hay que tener en cuenta, esas decisiones estratégicas que se toman tienen que estar sustentadas, tienen que estar apalancadas en un muy buen proceso de análisis, de investigación del entorno. Yo no puedo simplemente tomar la decisión de, no, yo no voy a aceptar porque es que yo creo en mi producto. No, si yo no voy a aceptar es porque yo tengo la claridad de que mi producto, gracias a las investigaciones, a lo que yo he hecho, mi producto tiene reconocimiento, tiene aceptación, la persona no, es difícil de imitar, de igualar los sabores y la calidad, los costos, y eso va a hacer que sea difícil para la competencia igualarlo o entrar al mercado. Es más, chicos, miren, se las voy a mandar de una vez. La próxima semana vamos a hablar de algo, dice que la próxima semana, chicos, ni que los quisiera hacer venir en Uy, Semana Santa. pilas, profe, pilas. No, dentro de 15 días vamos a mirar otra herramienta que se llama el diamante de competitividad de Porter o las 5 fuerzas de Porter. Y esa herramienta es súper interesante, es genial, porque nos habla no solo de la competencia, sino de las barreras que yo como empresa puedo poner para que a la competencia le quede muy difícil o le quede difícil entrar a copar ese sector en el cual yo ya me encuentro vendiendo. Y lo que nos dice Rubén es un claro ejemplo de eso. La picada de productos Calima está tan posicionada, tiene tan buena calidad, bueno, tiene tantas cosas que a pesar de que Frito-Lay, que es un monstruo, entró con productos como de todito, no la pudo desplazar, no le ha quitado nicho, no le ha quitado presencia en el sector y le plantea una competencia grande. Entonces les voy a mandar ese artículo para que lo lean. El artículo se llama Las fuerzas que le dan sentido, que le dan estructura a la competencia, para que lo lean y el jueves dentro de 15 días hablemos de eso. Dime, James, cuéntame. Cuéntame, James. Profe, no, acá, pues digamos, a Opita también
pues digamos como amenaza, y pues que sus productos no se encuentran en un supermercado, no tiene un marketing, no Por tiene un ejemplo, punto no de tiene una venta, buena cobertura, exactamente. ¿Qué no más? tiene un punto de venta, pues no tiene variedad en sus productos. Ajá. Entonces miren cómo realmente uno empieza a encontrar factores que de una u otra forma empiezan a generar amenazas para nosotros y para la existencia de nuestra organización. Cuéntame, Lionel, te escuchamos. Pues yo le hago una preguntita, profe, y no sé si esta que voy a exponer entra dentro de lo que estamos hablando, y creo yo que una amenaza, analizando la situación pues del país que, en la que estamos actualmente, el tema de la seguridad. Cuando una empresa crece, cuando una empresa progresa, cuando una empresa genera recurso económico, entonces viene la delincuencia, viene la extorsión, viene el robo, viene el saboteo. ¿Se puede considerar eso una amenaza también? Sí, señor. Sí se puede considerar una amenaza porque es que son factores o variables que tú no puedes controlar. Es decir, tú no puedes garantizar que la zona en la cual tú vas a colocar tu empresa es una zona que sea o que tenga baja delincuencia, o que debido a que tú te posiciones en ese lugar, entonces la delincuencia no se dispare. Allí, por ejemplo, entraría a jugar ya es todo lo de responsabilidad social que la empresa pueda manejar. Entonces, listo. Yo sé que yo me voy a ubicar, hablando de Topita, que yo, por decir algo, no sé, por decir cualquier brutalidad, yo estoy ubicado en un sector donde la delincuencia es alta porque la densidad poblacional es muy baja. Y como estamos hablando de que yo tengo ganado, pues a mí me pueden robar el ganado fácilmente cuando lo tengo en los potreros más lejanos. Listo. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Ah, no, muy sencillo. Entonces, yo me construyo un programa de responsabilidad social corporativa o empresarial donde yo empiezo a volverme socio de las fincas pequeñas que hay a mi alrededor, por ejemplo. Y entonces les digo que a futuro yo les voy a comprar la leche a ellos, la poquita producción que ellos tengan, siempre y cuando ellos empiecen a cumplir ciertas estándares frente a los mismos. Pero que no se preocupen, que yo les voy a colaborar. Entonces yo les voy a empezar a brindar un programa de mejora genética ganadera, les voy a empezar a colaborar en la consecución de alimento de mejor calidad. Entonces yo compro el alimento para mis vacas y compro mucha más cantidad del que yo necesito y se los vendo a ellos en un precio más asequible, por decirlo de alguna manera. O empiezo a hacer un cruce de cuentas con ellos donde yo les doy alimento para ganado, que le mejore la calidad al ganado, a la leche, y ellos me pagan ese alimento con la leche. Y en la medida en que yo empiece a generar un proceso de cercanía con estas personas, pues indudablemente estas personas que están en las fincas, alrededor mío, me van a empezar a cuidar a mí como empresa, porque a ellos no les conviene que alguien que les está ayudando, les está permitiendo, colaborando para crecer y ser mejores, pues se vaya del sector. No sé si estoy claro en ese sentido, pero eso también ya es una decisión que viene asociada a todo el proceso de planeación que yo como empresa pueda hacer. Entonces, sí, tienes toda la razón, Lionel. La seguridad pública, el riesgo público también es una amenaza que se debe contemplar dentro de este análisis DOFA en el factor externo. Listo, chicos, preguntas, dudas, inquietudes frente a la matriz DOFA, ¿o todo está claro? Alguien levantó la mano, espérenme un momentito que no veo. Dime, Yamilet, cuéntame. Yamilet, no te oigo. Bueno, no te oímos. Es que Yami a veces, ella habla y no activa el micrófono y cree que está... Yami, activa el micrófono. O de pronto levantó la mano accidentalmente. ¿Quién sabe? No sabemos. Bueno, chicos, en ese caso, vuelvo y repito, preguntas, dudas, inquietudes. Ahí escribió en el chat, profe, que se iba a compartir la información. En el chat escribió ella. La presentación. Ah, ¿quieren la presentación? Listo, háganle. Ya mismo se las mando por el chat. Espérenme un momentico porque luego no me acuerdo. Instructor, de eso que estamos hablando ahora con respecto a lo que dijo Lionel,
de las alianzas y esas cosas, eso no es una de las partes o de las variables que toca Porter. Esas son algunas de las barreras de entrada que Porter pone frente, o algunas de las barreras pues que Porter plantea que se pueden colocar para ponerle trabas, por decirlo de alguna manera, a los nuevos competidores. Cuando yo me alío o genero alianzas estratégicas con competencias, con empresas que ya son competencia mía, para robustecer nuestra posición en el mercado y desde ese punto de vista hacérsela más difícil a empresas que vienen de afuera o a empresas nuevas. Sí, esa podría ser una barrera de entrada para nuevos competidores. Ahí fue pucho. Ya se las mando entonces. Ah, ya sé dónde está, ya sé por qué me encuentro. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? ¿O estamos claros hasta el momento? Profe, sobre el trabajo se le hace el DOFA, pero sobre lo que está realizado ahí, o si uno ve que hay otras cosas que no están escritas, ¿no las puede colocar o solamente nos basamos con la información que tiene ahí? No, ustedes pueden hacer la DOFA con la información que hay en el caso y ya cosas que ustedes consideren pertinentes que se puedan incluir dentro del caso o dentro del análisis. Como la que expuso Leonel, que no estaba ahí. Por ejemplo, como la que expuso Leonel, que no está allí, que es una amenaza que por nuestra realidad país es una amenaza que todas las empresas tienen. La parte de la seguridad. Listo, chicos. En su chat está ya la presentación. También está el artículo de las 5 fuerzas de Porter. La clase dentro de 15 días, el jueves dentro de 15 días, la vamos a iniciar revisando algunas DOFAs. El que quiera mostrarnos la DOFA para que la revisemos, la conversemos entre todos, bienvenido es. Y luego hablaríamos del tema siguiente. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes o si estamos claros hasta el momento, chicos. Claro, profe. Listo, chicos, me parece fantástico. Dime, Marta. Tenemos esta semana para rezar para que todo salga bien. Uy, sí, profe, Todo que claro, descanses. profe. Todo claro como el río Bogotá. Como el Cauca, transparente como el Cauca. Listo, muchachos. Entonces, en ese caso, a todos les deseo una feliz noche, que coman rico, que descansen, que tengan una buena Semana Santa. Dime, Rubén, cuéntanos. Profe, ¿el stock que tenía la semana pasada a sus espaldas ya salió de él? Ah, todos esos bultos, no, ya ha salido a ver, no, la semana, no, todo lo que estaba a mis espaldas la semana pasada, sí, ya salió ya se vendió, ya se entregó, y ahora hay más en la oficina, está más alta el stock. ¿Pero es producción nacional? Sí, todo es producción nacional. Toda esa sal esos bultos que ustedes veían a mis espaldas, esa es de la sal mineralizada. Pura harina tipo exportación, ¿no? Harina de pescado. No, todo eso era sal mineralizada. Esa que estaba ese jueves pasado a mis espaldas, toda esa ya se entregó, porque realmente nosotros no sacamos sal de la fábrica si no está o encargada o pagada. Porque como tal nosotros no tenemos bodegas para almacenar una gran cantidad de inventario. ¿Qué cobertura tiene, profe? ¿Hasta dónde puede entregar? Bueno, realmente digamos que nosotros entregamos a todo el país, pero si se requiere, ¿no? Pero si ya es fuera del Valle del Cauca, mejor dicho, en el Valle del Cauca y algunas partes del Cauca y algunas partes del eje cafetero, nosotros casi que cubrimos el flete. Si ya es fuera de esa zona, que es como nuestra principal zona de influencia, el cliente cubre el flete. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en los llanos, tenemos como 2 o 3 clientes en los llanos, que él nos hace siempre